Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Espero se encuentren muy bien. Espero les esté yendo muy bien también en sus cursos. El día de hoy vamos a empezar con el capítulo número 8 de nuestro curso, Química, y vamos a hablar de la tabla periódica de los elementos químicos. A ver, ¿en qué consiste la tabla periódica y por qué se da la tabla periódica? Pues es sencillo entender la tabla periódica. Nosotros cuando estudiamos la tabla periódica lo que vamos a hacer es clasificar a los elementos en función a algo. ¿A qué cosa, a qué cosa vamos a, o qué cosa buscamos cuando nosotros estudiamos la tabla periódica? Lo que buscamos nosotros es clasificar, ordenar a los elementos. Verán, a medida que la ciencia iba avanzando, se iba descubriendo mayor cantidad de elementos y se encontraban que ciertos elementos químicos tenían propiedades similares. Así que la idea pues era ordenarlos. Aparecieron señores, que ahora vamos a mencionarlos, que se encargaron de alguna manera de ordenarlos. Ustedes dirán, profesor, se está equivocando, ¿qué cosa ha puesto ahí? Es una pequeña analogía, verán, en ciencia es muy importante hacer la analogía para poder encontrar el sentido de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cada animal me representa un elemento químico, así que como yo los tengo en este momento están desordenados. Así que yo tengo que encontrar algo en común en los animales para poder clasificarlos u ordenarlos. En la tabla periódica, antes, los elementos químicos estaban desordenados, así que lo que hacía era ordenarlos. Pues se me ocurre entonces un grupo de felinos, ¿ven? Los que se mantienen en una misma columna, el león, el gato, el tigre, tienen propiedades semejantes, características semejantes, y le he puesto la familia de los felinos, porque pertenecen a un mismo grupo o a una misma columna. De igual manera están ordenados los elementos en la tabla. Aquellos que pertenezcan a una misma columna son familiares, son familia porque tienen propiedades químicas semejantes. Luego en otro grupo también he puesto a las aves, el pelícano, la avestruz, el águila, por ejemplo. También tienen propiedades semejantes. Por ejemplo, tienen pico, alas y plumas, lo cual no tienen los felinos. Y finalmente el grupo de los reptiles, que está el cocodrilo, iguana y serpiente, son terrestres y mantienen escamas, propiedad pues única de estos reptiles, ¿no? ¿Ven? Así yo he ordenado a todos los animales en grupos y en familias. Yo no puedo introducir al pelícano en el grupo de los felinos, porque sencillamente no mantiene las propiedades que mantienen los felinos. Aunque debo decirles, chicos, que en la tabla periódica vamos a encontrar excepciones. Excepciones algo así como que exista en el grupo de los felinos, por ahí me exista, se me ocurre a un pollo, ¿no? Un gallo puesto en el grupo de los felinos. Son excepciones. La química está cargada de excepciones. Bien, salimos de ese mundo de los animales y entramos a esto, ¿no? Por ejemplo, fíjense los elementos de color rojo, el litio, el sodio, el potasio. ¿Por qué tienen que ordenarse en un mismo grupo? ¿Por qué están en el grupo 1A? Porque tienen propiedades químicas similares. Pero surge la pregunta, profesor, ¿y cómo se sabe que tienen propiedades químicas similares? ¿Saben por qué? Porque cada vez que estos tres elementos se coloquen con el agua, o sea, se hagan reaccionar con el agua, ¿ven? ¿Saben que siempre se van a producir hidróxidos o H? Estos elementos, cuando reaccionan con el agua, producen hidróxidos. Por lo que, ¿qué vamos a decir entonces? Lo que vamos a decir es que tienen propiedades químicas similares. ¿Por qué? Porque afectan de la misma manera al agua, porque se producen hidrógeno y además se libera gas hidrógeno, que está aquí en forma de gas. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a colocarlos a estos tres señores en la misma familia. Por eso en la tabla periódica lo encontramos al litio, al sodio, al potasio en la misma columna. Es decir, tienen propiedades similares, al igual que el rubidio, el cesio y el francio. No así con el calcio, porque el calcio está en otro grupo, en el grupo 2A. Ley periódica moderna, rápidamente nada más chicos. Cuando el señor Moseley
le tocó ordenar o clasificar a la tabla, a los elementos, mejor dicho, pues ya la tecnología había avanzado. Así que algo que era novedoso en aquel tiempo eran los rayos X. Los rayos X le permitieron al señor Moseley determinar la cantidad de protones de un determinado átomo. Así que el señor Moseley se dio cuenta que los elementos podían ordenarse en función a su cantidad de protones. De ahí estableció la famosa ley periódica moderna, que dice lo siguiente: los elementos químicos, o mejor dicho, las propiedades de los elementos químicos, están en función o son función periódica de sus números atómicos. Hoy en día, chicos, la tabla periódica moderna se encuentra ordenada en función al número de protones de los átomos. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que los protones son algo así como el ADN, como los genes de los átomos. No puede haber dos átomos diferentes, dos átomos que se simbolicen diferente con la misma cantidad de protones. Por ejemplo, si yo encuentro un átomo desconocido y al estudiar su núcleo me doy cuenta que tiene 8 protones, ese átomo será oxígeno. Ni hablar. No puede haber otro oxígeno con menor o con mayor número, con menor o con mayor cantidad que no sea 8 protones. En otras palabras, a ver, les arreglo un poco la idea. 8 protones es el número indicado para el oxígeno. No puede haber un átomo con 9 protones que también se llame oxígeno. Eso es imposible. Eso nos dice también la ley periódica moderna. ¿De acuerdo? No se vayan a olvidar. El protón o la cantidad de protones viene a ser la identidad del átomo y con ello del elemento químico. El señor Werner, Alfred Werner, propuso la idea de colocar a ese ordenamiento en una tabla periódica, seguramente a partir del señor Dmitri Mendeleev, que fue el padre de la tabla periódica, no la que están viendo ahorita, pero sí de una tabla diferente, pero también llamada tabla periódica. ¿Qué hizo Werner? Werner es el arquitecto de la tabla periódica, por así decirlo. Él pues es el responsable de este diseño que ven acá, ¿no? Como una escalerita, un rectángulo, ya, él es el responsable de ese diseño. Aunque debo decirles que el señor Werner, a estos elementos que están acá, a estos que están acá, estas dos filas que están acá, los colocó acá. ¿Ven del 57 al 71? Desde el lantano hasta el lutecio, ya, son estos de acá que están acá, los colocó acá. Aquí fue que los colocó. Y a estos de acá, desde el 89 hasta el 103, desde el actinio hasta el laurencio, los colocó aquí, aquí, fíjense, los colocó acá. ¿Se dan cuenta? Y con eso la tabla quedó completamente larga, o sea, extremadamente ancha, muy ancha, muy larga. Ya con fines estéticos, el señor, se me fue de la cabeza un japonés, no recuerdo ahorita su nombre, fue el que propuso sacarlos a estos señores de acá y colocarlos aparte, ¿no? Para eso ya fue con fines estéticos nada más, chicos. Ustedes hay que recordar del señor Moseley, el creador de la ley periódica moderna, y el señor Werner, que fue el diseñador de la tabla periódica moderna. Bueno, a continuación vamos a estudiar rápidamente a nuestra tabla periódica. Por ejemplo, sabemos que tiene periodos que vienen a ser las filas, ¿no? Ahí están, ¿no? Primero, segundo, en total. La tabla tiene 7 periodos, no tiene más, ¿no? Sexto, séptimo, acá nuevamente sexto y séptimo. Recuerden que estos elementos que están acá, estas dos filas, la sexta y la séptima, corresponden a esta parte de los grupos, ¿no? A esta parte, ¿de acuerdo? Bien, los periodos entonces son las filas, ¿no? Ahí están primero, segundo, las filas horizontales, ¿no? Cuando tú haces una configuración electrónica, por ejemplo, del cloro 17, te vas a dar cuenta que va a terminar en 3p5. Como tiene tres niveles, entonces
el cloro va a estar en el periodo 3. Si tú haces la configuración electrónica del plomo 82, va a terminar en 6p6. Nuevamente, como tiene 6 niveles, o porque el 6 es el mayor en la configuración, si así lo deseas, entonces es del periodo 6. El plomo pertenece al periodo 6 de la tabla periódica. Acá está, miren. Plomo, periodo 6. Me olvidaba, el cloro, periodo 3. El magnesio también está en el mismo periodo que el cloro. Ojo, el magnesio y el cloro no tienen propiedades similares porque no están en un mismo grupo, sino en un mismo periodo. De ahí solamente podemos decir que ambos tienen 3 niveles, porque está en el tercer periodo. Los grupos sí, los grupos son las columnas. En la tabla periódica en total tenemos 16 grupos. 16 grupos A y 16 grupos B. A los grupos A se les llama representativos, como ven en la tabla, y a los del medio se les llama los de transición o los metales pesados, compactos, muy densos, que si te caen en tus dedos, pues sencillamente te va a hacer doler porque son metales pesados. A diferencia de estos metales representativos del 1A y 2A, que son metales muy ligeros, si te cae en tus deditos, pues no te causa dolor alguno. Aunque eso sí, directamente con, no los toques directamente porque sencillamente va a reaccionar con la mano y podría causarte algunas ampollas, llagas o algo peor. No, son muy reactivos también estos elementitos del 1A y 2A. Son muy ligeros, pero también muy reactivos. Ellos son muy pesados, pero no son muy reactivos. Los puedes agarrar directamente con la mano, por ejemplo, al cobre, al fierro, quien no ha agarrado un clavito, ¿no? Al oro, ¿no? Una medalla de oro, a la plata, ¿no? Etcétera, ¿no? Son metales poco reactivos. Los puedes agarrar la mayoría de ellos con la mano y no pasa nada, excepto el mercurio, ¿no? El mercurio también es un metal pesado que sí es un poquito tóxico para nosotros, ¿no? Algunos, por eso digo. Bien, los grupos son los elementos que pertenecen a una misma columna. Así, por ejemplo, este es el grupo 1A, toda esta columna. El grupo 2A, acá está el 3A, 4A y así sucesivamente. Se los enumera en número romano o también, ven acá estos números de abajo, números arábicos. Por ejemplo, el grupo 18 corresponde al grupo 8A. El grupo 13 en arábico corresponde al grupo 3A. ¿Ya? Son equivalentes. El grupo 8B, el grupo 8B es el único grupo que tiene 3 columnas. El grupo 8B es el único grupo que tiene 3 columnas. Los demás grupos tienen solamente una columna. Por esa razón, en la tabla periódica tú vas a encontrar 18 columnas, pero no vayas a decir 18 grupos, son solamente 16 grupos. Disculpen si al inicio creo que les dije 18, un pequeño lapsus. 16 grupos, pero 18 columnas. ¿Y por qué es así? Fácil, porque hay un grupo que tiene 3 columnas. Eso hace que exista esa diferencia que les acabo de mencionar. Cada grupo, pues es una familia y reciben los nombres que están aquí en el medio. Por ejemplo, el 1A se llama metales alcalinos, excepto el hidrógeno, sí. El hidrógeno es la ovejita negra, este que está acá es el hidrógeno. Y pues no tiene propiedades similares, por ejemplo, al litio, al sodio que están más abajo. Es como lo que les dije, ¿no? Es como que en el grupo de los felinos yo haya introducido a una gallina, ¿no? Profe, ¿cómo ha puesto a una gallina en los felinos? ¿Acaso la gallina es felino? Es que tiene algunas propiedades que, que se asemejan mucho a ellos, ¿no? Entonces por eso lo puse ahí, pero no es que sea un felino. Pero bueno, va a estar ahí. Algo así, ¿no? Algo así es el hidrógeno en el grupo 1A. El grupo B, pues es el grupo del medio, como se indica aquí abajo y a la izquierda. Es un grupo de los metales de transición, poco reactivos, muy pesados, y también tienen sus nombres, ¿no? Ahí están los nombres de los grupos de los elementos B. Sobre la terminación, no se preocupen, chicos, ahora yo les voy a resumir todo lo que les estoy diciendo. Sí, no se preocupen, les voy a resumir todo ello. Ya está. Bien,
Nada más, chicos. La verdad no me gusta cansarlos mucho con la teoría, porque sé que con los ejercicios se va a reforzar este contenido y podemos hacer un paralelo entre la teoría y entre los ejercicios para poder afianzar un poco más nuestra clase. Fíjense, por ejemplo, acá he tratado de resumirlo y al final les he puesto también la configuración electrónica. Chicos, yo les recomiendo que esto lo impriman y lo guarden. Si es posible, eh, lo impriman para, como, esto no, y ahora sí, lo impriman para sus exámenes, cuando den examen, ¿no? Lo impriman y sirva de apoyo, le ponen su mica, bien bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar mucho a la hora de los ejercicios de tabla. A ver, miren, ¿cómo yo sé, si yo hago la configuración, cómo sé que un elemento pertenece al grupo 1? Porque su configuración va a terminar en S1 y por lo tanto es del bloque S también. Es del 2A porque su configuración termina en S2. Y si termina en P1 es del 3A. Si termina en P2 es del 4A. Si termina en P5, por ejemplo, es del grupo 7A y es un halógeno. Del P6, un gas noble y termina en P6 y el grupo 8A. En el medio están los del bloque D y son los elementos de transición. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, si termina en D3, del grupo 5B. Si termina en D5, del grupo 7B. Si termina en D6, 8B. D7, 8B. D8, 8B también. ¿De acuerdo? Ahora vamos a reforzar esto con nuestros ejercicios. Hay algo que quiero decirles también, que lo voy a hacer en este momento, que es acerca de los metaloides, que también está escrito en la teoría, chicos, pero me salté para explicarles mejor en este momento. Mira, voy a, voy a resaltar a los metaloides. El primero es el boro, ¿ya? El boro, primer metaloide. Está el silicio, es otro metaloide. Ahí está, el silicio. Luego está el germanio, también es un metaloide. El arsénico, también es un metaloide. Se está formando como una especie de escalera. Luego está el antimonio, el teluro o telurio. Y finalmente, cuando van 2, 4, 5, 6 y el astato. Ahí está. Les presento a los metaloides. Ahí están, ¿ven? ¿Qué características tienen los metaloides? Pues son conocidos como semimetales. Por ejemplo, estos metaloides a la temperatura del ambiente, o sea, por ejemplo, ahorita, tienen un comportamiento no metálico. ¿Cómo es eso? Quiere decir que si tú tocas la corriente con ellos, pues no te pasa nada porque ellos no pueden conducir la corriente, ya que a esta temperatura son no metales. Pero el problema es que cuando se calientan, por ejemplo 80, 90, 120 grados Celsius, cuando están calientes, estos señores se convierten en metales. Así, por ejemplo, a esa temperatura caliente ya se vuelven muy conductores de la electricidad, hasta más conductores que varios metales, más conductores todavía. Por esa razón algunos son utilizados en circuitos eléctricos como el silicio, por ejemplo, ¿no? Porque se vuelven muy buenos conductores de la corriente cuando están calientes. Por esa razón se le llaman así los metaloides, semimetales. Y ellos se encuentran ahí como una especie de frontera entre los metales, que son todos los que están a su izquierda, todos, absolutamente todos, excepto él. Tú no, tú eres no metal, solo que estás infiltrado ahí, el hidrógeno es no metal. Y los que están a la derecha, perdón chicos,
A la izquierda todos son metales. Eso les dije, ¿no? A la izquierda todos son metales y a la derecha son no metales. Todos son metales excepto tú, hidrógeno, tú eres no metal, solo que estás ahí por mayoría de votos. Bien, entonces, y luego los no metales, que se puede ver que son pocos en comparación a los metales que son muchos. Ya en el medio, lo de rojo son los metales pesados y los que están acá a la izquierda de marrón y amarillo, los metales ligeros. Lo de verde y morado son no metales. Lo de verde y morado son no metales. ¿Por qué el bromo y el mercurio están de azul? ¿A qué se debe? Son los únicos elementos en la tabla y en la naturaleza que se encuentran en estado líquido a esta temperatura. Por ejemplo, están líquidos. No son sólidos ni gases, son líquidos. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la que han sido colocados de azul. El bromo es el único no metal líquido y el mercurio es el único metal líquido. Y abajo la configuración. Bien, esta tablita la vamos a utilizar varias veces para hacer un paralelo entre los ejercicios y la teoría. Bueno, aquí les dejo algunos ejemplos, chicos, ya que ahora lo vamos a revisar. Ah, ya, y acá les dejo una pequeña mnemotecnia que para que se puedan acordar el grupo al cual pertenece un determinado elemento. Ahí está la mnemotecnia. Por ejemplo, la primera, el primer grupo, el 1A, el 1A, por eso está número 1, 1A quiere decir. Y Lina quiere a Rubí, César y Franco. Lo de color verde representa al elemento. Por ejemplo, acá tienes la H de hidrógeno, Li de litio, el Na es el sodio, hidrógeno, litio, sodio. Quiere, la K, es el potasio. Luego viene rubí, el rubidio, el cesio, lo de verde representa el elemento, y la Fr del francio. Ahí están todos los elementos del grupo 1A. Del 2A, este es más chévere, ¿no? Ven Magnolia, cásate con el señor Barrios. B de berilio, Mag de magnesio, K de calcio, Sr quiere decir estroncio y bario, el barrios de bario, ¿no? Bueno, está el radio también, ¿no? Ya, pero estos, los que les he puesto acá, son los más comunes. La tercera también es chévere. Bota al gato indio. Bota al gato indio. Bo de boro está acá. Estamos en el 3A. Recuerden, 1A, 2A, 3A. Bota al gato indio. Boro, aluminio, galio y el indio. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la número 8. El negrito argón quiere cenar ratón. Helio, neón, argón. Ojo que aquí he puesto negrito, no vaya a confundirse con racismo o algo. Simplemente, chicos, porque da la mnemotecnia, ¿no? No vaya a ser que se confunda algo, ¿no? No, nada de eso. ¿Ya? El negrito argón quiere cenar ratón. Helio, neón, argón, criptón, la K de criptón, xenón, estoy acá, miren, xenón, y finalmente radón, radón es, no es ratón, sino es radón, es el elemento, es el gas noble. Bueno, vamos a hacer ejercicios, chicos, a ver, vamos a hacer algunos ejercicios para poder reforzar nuestra teoría. A ver, voy a poner mi lápiz. A ver, dice, indica cuál de las siguientes proposiciones enfoca con mayor precisión la ley periódica moderna. La ley periódica moderna te habla de los elementos y que están ordenados en función a los protones, ¿ya? En función creciente al número de protones. A ver, las propiedades periódicas son función de sus masas, no, jamás. Esa no es, no puede ser. Las propiedades dependen de la cantidad de protones, no de las masas. La tabla periódica moderna se fundamenta en la ley periódica moderna. Sí,
Sí es cierto, tiene un fundamento en la ley periódica moderna, pero, o sea, lo que me están pidiendo es algo que hable sobre la ley periódica moderna. A ver, podría ser, ¿ya? A ver, de repente hay una mejor alternativa, la C. Las propiedades de los elementos son una función periódica de sus números atómicos. Las propiedades de los elementos son una función periódica de sus números atómicos. Podría ser también, ¿ah? Sí, porque los números atómicos son los números de protones y eso determina las características de un determinado elemento químico, ¿cierto? Las propiedades de los elementos son proporcionales a sus números. No hablan nada de proporcionalidad ni de matemáticas, así que esa sí no puede ser. La actual ley periódica es una modificación de la planteada. No, no, no. Mendeleev es el padre de la tabla periódica, pero nunca propuso ninguna ley periódica, ¿ya? Es más, Mendeleev trabajó con las masas atómicas. No conocía al número atómico Mendeleev, ni mucho menos a los rayos X. Entonces nos queda la B y la C. Las propiedades de los elementos son una función periódica de sus números atómicos. Es esta de acá, ni hablar. ¿Por qué no es la B? Porque la B te está hablando de la ley periódica en sí. Pero el problema o la pregunta es, em, ¿qué proposición, qué proposición precisa a la ley periódica moderna? ¿En qué consiste la ley periódica moderna? Y la B no te explica en qué consiste. En cambio, la C sí te explica en qué consiste la ley periódica. La C de casa. Sobre la ley periódica moderna señala la proposición que es incorrecta. Sobre la ley periódica moderna señala la proposición incorrecta. A ver, tenemos que marcar lo que no es. ¿Se basa en los números atómicos? Sí, eso es cierto. En los protones. Tiene como sustento el trabajo de Moseley. Así es. Henry Moseley, el señor de bigotito que le puse hace rato. Tuvo como antecedente los trabajos de Meyer y Mendeleev. No, esto no es cierto. ¿Explica coherentemente la variación de las propiedades? Sí, muy coherentemente. La- las propiedades de los elementos son una función periódica de sus pesos atómicos. No, esta tampoco es. Entonces tenemos que elegir entre la C y la E. A ver, dice, tuvo como antecedente los trabajos de Meyer y Mendeleev. No necesariamente la ley periódica moderna, sino la tabla periódica sí tuvo como antecedente lo de Meyer y lo de Mendeleev. La tabla, pero no tanto la ley periódica. Pero es más incorrecta todavía la E. Las propiedades dependen de los pesos, jamás de los pesos, sino más bien de los números atómicos. Esta es la E, sería la respuesta, porque es todavía más incorrecta todavía. Ya, es más precisa, por así decirlo. Recuerden, chicos, que en la clave puede haber una distractora que los haga confundir, ¿no? En este caso la C es imprecisa. Número 4, perdón, es la número 3, ¿no? Bueno, vamos a corregir. Bueno, tal vez de ahí todo se correlaciona mal. Bueno, ya no hay problema. Número 2, esta sería la 3, ¿ya? A ver, dice, en la tabla periódica moderna, los elementos químicos están ordenados en 18 grupos falsos, es en 16 grupos, pero 18 columnas. El elemento con la configuración de valencia 5s2 4d10 pertenece al periodo 5, verdadero porque tiene 5 niveles, porque el 5 es el mayor. Esto es cierto. Y grupo 2b, verdadero. Y grupo 2b. ¿Por qué? Porque termina en D10. Voy a traer la tabla.
porque amerita, como les dije, hacer un paralelo para que puedan entender un poco más el por qué. Lo voy a reducir, chicos. Por favor, si no ven, tienen que acercar. Tienen que acercar. Tienen que acercarse. Ya está. A ver, dice. Hay una configuración que termina en 5S2 y 4D10. Bueno, terminó en 4D10. Ah, si termina en D10, está acá. ¿A qué grupo pertenece? Al grupo 2B. Efectivamente, esto es cierto. Periodo 5, sí. O sea, quiere decir que tiene 5 niveles. ¿De quién se trata? Se trata del cadmio. Se trata de él. Termina en D10 y tiene 5 niveles. ¿Por qué? Porque 5 es el mayor de todos, ¿no? 5 es mayor que 4, 4 niveles, eso es cierto. Preguntan cuántas son correctas. Hasta ahora solamente la 2. La tabla moderna presenta 7 periodos, es cierto, presenta 7 periodos, también es cierto. 2 y 3 sería la respuesta a ese problema. Ya, aquí le vamos a corregir. Sí, me acuerdo que acá había una pequeña corrección. Ya está. Entonces sería la clave E, ¿ya? Sería la clave E. 2 y 3 son correctas. Siguiente. A ver, vamos a ver, dice. El elemento que tiene 4 electrones en la capa energética es... Ya está. Recuerden, esto lo he puesto yo, chicos, para ganar tiempo. Ya, lo he puesto para ganar tiempo únicamente. Ustedes tienen que también hacer su configuración. ¿Qué elemento tiene 4 electrones en la capa energética N? Ahora les explico. Cuando habla capa energética se refiere a los niveles. Acá está el núcleo. ¿Se acuerdan? El núcleo. Acá está la primera capa. Acá está la segunda capa. La tercera. La cuarta. La quinta. La sexta. Y la séptima capa, ¿no? O nivel, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6 y nivel 7. ¿Sí? A cada nivel también se le llama capa. Por ejemplo, el nivel 1 es la capa K, nivel 2 la capa L, nivel 3 la capa M, K, L, M, el abecedario. Acá sería la capa N, acá sería la capa O, acá sería K, L, M, N, O, la capa P y la capa Q. Y ya está, ¿se dan cuenta? Como dice en la capa energética N, entonces fácilmente es entendible que se trata del nivel 4. Ahora dice, es un elemento que tiene 4 electrones en el nivel 4. Pues yo voy a hacer la configuración electrónica con 4 electrones en el nivel 4. A ver, configuro, voy a configuro, cuando llego al nivel 4, ya estoy en el nivel 4, en 4S2, ¿ya? Pero tengo solamente 2 electrones, debo tener 4. Así que continúo, sigue 3 de 10, él no, tiene que ser 4, 4P. ¿Cuánto debe ser 4P para tener 4 electrones en el cuarto nivel? Pues debe ser acá 2. Para que se cumpla que tengo 4 electrones en el nivel 4. 4 electrones en el nivel 4. Ahora, pues me doy cuenta que mi configuración ha terminado en 4P2. Y si termina en 4P2, pues mirando la tabla periódica, mirando nuestra tabla periódica, que nuevamente hago un paralelo, y lo voy a reducir un poquito más, se acercan chicos, por favor. Cuando una configuración termina en P2, es un carbonoide, 4A. Así que como termina en P2, se trata de un carbonoide o parecidos al carbono. Carbonoide. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Carbonoide sería la B de bueno. ¿Ya? La B de bueno sería nuestra respuesta a nuestro ejercicio. Es un carbonoide, o sea, está en el grupo 4A de la tabla y su periodo es el periodo 4.
Su periodo es el periodo 4 y está en el grupo 4A. ¿De qué elemento se trata? También hasta eso podemos saber, ¿no? Como termina en P2, se trata de un carbonoide del grupo 4A y además tiene 4 niveles, o sea, está en el cuarto periodo. Como está en el cuarto periodo y grupo 4A, entonces hacemos como una doble entrada y se trataba del germanio. Se trataba del germanio. Ya está. Continuamos. A ver. Dice, ¿a qué periodo y grupo? Luego arreglo los números, chicos, por favor. ¿A qué periodo y grupo pertenece un elemento que en la tercera capa energética y última de su configuración electrónica tiene la tercera parte de su número total de electrones? ¿A qué periodo y grupo pertenece un elemento que en la tercera capa y última tiene la tercera parte de su número total de electrones? A ver, vamos a hacer algo. Miren, voy a hacer algo, ¿ya? Voy a traer esta configuración para partir de más atrás. Solamente me voy a quedar con la configuración porque quiero explicarles algo. Ya está, me quedo con esta configuración, primerito. Ahora dice, este elemento en la tercera capa, ya, o sea, en el nivel 3, y es la última, o sea, no puede haber 4 niveles porque el nivel 3 es el último, así dice el problema. Debe tener la tercera parte de su número total de electrones. A ver, yo les pregunto, en el tercer nivel, chicos, ¿cuántos electrones como máximo hay? A ver, quisiera escucharlos hasta aquí, a ver, imaginariamente. En el tercer nivel, profe, está el 3p6, el 3s2, el 3p6, está el 3d10, no hay más. Así que, ¿cuánto es la cantidad máxima de electrones que puede haber en el nivel 3? Pues 18 electrones. En el nivel 3 hay 18 electrones, ¿de acuerdo? Es su cantidad máxima. Número máximo de electrones, 18 electrones. Ya, bien. Dice que ese elemento tiene que tener únicamente la tercera parte de su número máximo. Ah, la tercera parte es 6 electrones, ¿no? 6 electrones. Así que yo voy a hacer, entonces, lo voy a anotar. Yo voy entonces a decir lo siguiente. Como el número máximo de electrones en el tercer nivel es 18, entonces la tercera parte será 6 electrones, ¿no? 6 electrones. La tercera parte será 6 electrones. ¿Y qué hay con eso? Pues quiere decir que ahora yo tengo que hacer una configuración. Ahora debo hacer una configuración, pero con 6 electrones en el tercer nivel. Ya, es lo que voy a hacer. Lo voy a ampliar un poco porque quizás nos ayuda más. Así que acá voy a hacer la configuración solamente con 6 electrones en el tercer nivel. Bien, ya llegué al tercer nivel, como ven. Ya llegué al tercer nivel. Acá tengo 3s2. Para que en total existan 6, acá debe ir 3p4. Y así ya existen 6 electrones en el tercer nivel. ¿Se dan cuenta? Ya hay 6 electrones. Bueno, eso sería casi todo, chicos, porque ahora lo único que me queda es a qué periodo y grupo. Bueno, se puede ver que el periodo es el número de niveles y hay 3 niveles, porque 3 es el mayor. Así que el periodo es 3. Ni hablar. La configuración termina en P4. Por lo tanto, ¿a qué grupo será? A ver, no puedo ya colocar aquí la tabla, no me quede espacio, pero retrocedo y termina en P4. A es de los anfígenos y es del grupo 6A. Así que
es del grupo 6A. ¿Por qué termina en P4? Grupo 6A. ¿Se dan cuenta? Entonces, periodo 3, grupo 6A. ¿Dónde está la respuesta? Periodo 3, grupo 6A. Allá. Error. Nuevamente. Grupo 6A. Ahí está. ¿Ya? Esa sería nuestra respuesta entonces para ese ejercicio. Periodo 3, grupo 6A. Bien, espero se esté comprendiendo la clase, chicos. Espero les esté yendo bien. Recuerden que pueden reforzar sus clases también viendo el video con mayor énfasis, si es posible, en aquella parte que tal vez no entendieron mucho. Eh, a ver. Vamos a desarrollar este ejercicio. Esto lo voy a sacar. Un momento, por favor. Ya. A ver. Pregunta número 14. Dice, el ion Q3- tiene la siguiente configuración electrónica que está acá. Esta es la configuración electrónica del ion Q3-. Lo voy a mover porque luego voy a hacer esto de acá. Así que la configuración electrónica del ion Q-3 es la que se indica. Aquí está. Entonces el periodo y grupo del átomo Q es, sino es, son, ¿no? Estaría mal. Ya. Ya. A ver, entendemos un poco. La primera configuración corresponde a un átomo Q cuando ha ganado 3 electrones. Yo puedo anotarlo para que no se me vayan a olvidar. Digo lo siguiente. Es la configuración de Q o del átomo Q cuando ha ganado 3 electrones. Lo que vamos a hacer nosotros es la configuración de Q como átomo neutro. O sea, a esos 3 electrones que ha ganado se los vamos a quitar. Recién ahí puedo ver a qué grupo pertenece Q. No puedo yo decir ahora con Q-3 a qué grupo pertenece. Profe, termina en P6, grupo 8A, no, nada. Tiene que ser como neutro. Así que a esos 3 que ha ganado les voy a quitar. ¿Y qué quedaría? Quedaría pues una configuración similar a la que acabo de escribir, solo que ya te le tienes que quitar los 3 que había ganado. Esta configuración es de Q cuando ha ganado 3, ya, que regrese a lo que era antes. Así que quiere decir entonces que le tengo que quitar una cantidad de electrones. ¿Cuánto? 3 electrones. Así que eso es justamente lo que voy a hacer. A esta configuración que termina en 4p6, solo que el 6 ha salido como si fuera un subíndice, le tengo que quitar los 3 electrones que ha ganado. Entonces, en realidad ya no termina en P6. Ya no terminaría en P6, chicos, sino más bien terminaría en P3. ¿De acuerdo? La configuración va a terminar
en P3. ¿Sí? Esa es la idea entonces. 4S2, 3D10 y 4P3. Bien, entonces, ahora sí, como ya tenemos la configuración del átomo neutro, podemos saber el periodo y el número al cual pertenece ese átomo. Para eso vamos a pegar nuevamente nuestra tabla, para que se puedan orientar también ustedes y darse cuenta. Estamos acá. Ya está, ¿ven? Voy a agrandarle un poquito. Listo. Termina entonces en P3. Si termina en P3, A es el grupo 5A. Entonces digo grupo 5A. ¿Por qué termina en P3? Grupo 5A. Ya está. Grupo 5A. ¿Y a qué periodo pertenece? Como ven, tiene 4 niveles. Como ven, tiene 4 niveles. Como tiene 4 niveles, entonces pertenece al periodo 4. ¿Se dan cuenta? Entonces sería grupo 5A, periodo 4. Sería la A de alita. ¿De acuerdo, chicos? Espero se esté comprendiendo nuestra clase. Espero nos esté yendo bien. Bien, nos vamos a quedar ahí. No los voy a agotar más. Siempre en cada clase les voy a dejar un pequeño pensamiento de algún científico o pensador, filósofo que tengamos por ahí. Y luego les voy a encargar pues unos ejercicios, ¿no? Para que ustedes lo puedan desarrollar. Ya saben, por favor, tienen que respetar el orden, como el orden de la presentación que ya les he explicado, ¿sí? Por favor, la tarea es únicamente esto, 1 y 2, ¿de acuerdo? Esa es la tarea, hay que desarrollarlo, por favor, no está complicado. Sí, hagan su mejor esfuerzo, por favor, es lo que quisiera. Sean ordenados a la hora de presentar su trabajo. Eh, bueno, chicos, nada más, espero les vaya bien. Cuídense, un abrazo para todos y espero nos veamos pues en alguna clase presencial pronto. Ya nos vemos, chicos, cuídense.